Buenas noches, ingeniero Gabriel. Mi nombre es José Antonio y pues le presento mis tres diagramas, neumáticos de conexión básica que realicé en el simulador de FluidSim. Vamos a comenzar. Primero pues vamos a abrir el diagrama, el circuito número 1. Está de esta forma, nos quedó. Bueno, pues este circuito se compone, como vemos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Y primero que nada, pues iniciamos con la unidad de aire comprimido. Podría ser, por ejemplo, un compresor en cualquier caso, o dependiendo de la industria y su maquinaria que usen. Entonces, de ahí pasamos con la unidad de mantenimiento. Esta su función más que nada es, digamos que eliminar las partículas del aire que fue comprimido anteriormente por el compresor, y tanto de polvo. Bueno, se eliminan las partículas en la unidad de mantenimiento tanto de polvo como de agua, por tercero, digamos, que se lubrica para que de esta forma pues entre de una mejor forma a los componentes y se mantenga eh, en buen estado. Entonces, pues si observamos, pues este diagrama tiene dos vías. Una donde llega primero hacia una válvula que es de tres posiciones, perdón, de tres vías con dos posiciones, en el cual pues se acciona, es de accionamiento por pulsador y tiene un retroceso por un muelle. Entonces, pues de este lado tenemos una válvula que es de 1, 2, 3, 4, 5 vías y dos posiciones, con un accionamiento por pulsador igual. Eh, y una retracción, o sea, digamos que regresa el cilindro por muelle, una acción por muelle. Eh, hasta llegar o desembocar, digamos, hacia pues dos cilindros. Este cilindro es un cilindro simple, de función simple, con digamos que acción por regresión por muelle. Em, es un cilindro de simple efecto, como le decíamos, y esto es un cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues digamos que este es simplemente el aire. Al momento en que la válvula es abierta, el aire comienza a salir. Bueno, ahorita lo explicamos. Vamos a dar play al programa y observamos cómo el aire ya comprimido pasa por la unidad de mantenimiento y llega hasta la primera válvula donde se detiene. Pasa por la segunda válvula donde la función, que es de doble función, lo que en esta parte del émbolo, más bien dicho del cilindro, el aire entra y empuja el émbolo hacia atrás, haciendo que el muelle se regrese dentro del cilindro. Entonces, pues más que nada esta es la diferencia entre un cilindro de simple efecto a un cilindro de doble efecto. En este cilindro de simple efecto, al momento de pulsar la válvula, el aire entra y empuja al émbolo hacia afuera, haciendo que el vástago llegue pues hacia una distancia determinada, con una fuerza determinada y pues con una rapidez determinada. Entonces, una vez que se regresa al pulsador, pues el aire sale. El aire que estaba dentro del cilindro sale y tiene una ruta de escape, que es esta. Entonces, como decíamos acá, esta válvula, al ser accionada, el doble efecto hace que en la posición número 1, bueno, dentro de la válvula, las posiciones, al momento que es accionada, va a cambiar de posición. Entonces, si observamos esta posición, aquí la válvula hace que el aire salga por detrás del émbolo, más bien dicho, por detrás del vástago, ¿sí? De esta parte.
y hace que empuje el émbolo hacia adelante, haciendo que pues el vástago como consecuencia salga del cilindro. Podemos ver el doble efecto. Este es el primer efecto y este es el segundo efecto. Una vez que el pulsador se retrae, el aire entra por la parte de enfrente del cilindro y regresa al émbolo, haciendo que el vástago se retraiga. Entonces el aire pues toma una ruta de salida en la posición número 2 en esta vía. Pues más que nada, pues este es el circuito número 1 de la práctica. Eh, Pensando e imaginando, pues creí que alguno de su función o alguna función que podría tener dentro de la industria es, por ejemplo, en una, en una selladora. No sé, llega un cierto producto, en este caso, por ejemplo, botellas de vino, y el primer cilindro, el de simple efecto, las coloca en una posición donde el de segundo efecto llega para sellarlas o para ponerles la etiqueta, una etiquetadora, por así decirlo. Entonces, pues es la función más simple que le encontré a este circuito. Más que nada porque, por ejemplo, pues, aquí pues, podemos manipular la fuerza. Un vástago que tenga una superficie pues no tan rígida o que pueda recorrer la botella con facilidad y colocarla en una posición en la cual el, el cilindro número 2, el de doble efecto, pues va a ser donde entre por un poco más, con un poco más de presión y una fuerza más aplicada y pues no sé, pegue alguna etiqueta de alguna botella o de algún de a- bueno, enseguida pues vamos a este es el circuito 1 y vamos a mostrar el circuito 2. Cerramos ese y abrimos el circuito número 2. Como podemos observar, pues aquí ya tenemos los componentes. Entonces pues empezamos este circuito se compone por 5 componentes. Está pues la fuente de aire comprimido, que es la primera, la unidad de mantenimiento, como nos marca en el software, pues nos dice que es de presentación simplificada. Eh, la válvula de 3N o 3 vías es esta, 3 vías, 1, 2, 3 y 2 posiciones, y un cilindro pues de doble efecto, como dice aquí, un cilindro de doble efecto, y por último otra válvula de 5N vías, 5 vías, 3 posiciones, digo 2 posiciones. Entonces, pues aquí el detalle fue que al momento de realizar este circuito no habíamos observado que este accionamiento de la válvula era neumático. Entonces, pues al momento de meter las propiedades, pues veíamos aquí la configuración de la válvula dentro del accionamiento del lado izquierdo, pues encontramos el neumático. Y lo representa de esta forma, está un poco distinta a la que se encontró en el PDF que nos proporcionó, ya que pues el software es una versión creo que un poco más antigua. Bueno, aquí se eligió este accionamiento izquierdo y el accionamiento derecho por retorno de muelle. Aceptar. Le vamos a dar inicio al circuito y vamos a observar qué es lo que sucede. Aquí podemos observar que una vez que el aire fue comprimido, el aire del medio o del entorno fue comprimido, pues se manda a la unidad de mantenimiento donde se limpia y se lubrica y llega hasta la primera válvula donde se detiene porque sigue sin accionarse. Eh, y de igual forma llega hasta la segunda válvula donde toma la vía 2. Esta vía es para que el émbolo pues se mantenga atrás
y el vástago siga su posición normal, o sea, siga normalmente, mm, normalmente dentro, creo que se dice así, normalmente adentro. Em, bueno, pues aquí al momento de pulsar esta, bueno, como les decía hace un momento, esta válvula es de accionamiento neumático. Así lo observamos, lo investigamos y lo encontramos que era un accionamiento neumático. Entonces al momento de, de nosotros pulsar esta válvula, al accionar esta válvula de que tiene un pulsador manual, observamos que automáticamente la válvula 2, la de 5, 1, 2, 3, 4, de 5 posiciones con 2, perdón, de 5 vías con 2 posiciones se acciona y hace que el émbolo pues empuje al vástago hacia afuera. Aquí como observamos, esta es la vía del aire, el flujo que tiene el aire en el momento en que el pulsador de esta válvula se accionó. Entonces al momento de regresar este pulsador, la, esta válvula al momento se retrae o regresa por el muelle que tiene y el aire introduce por aquí. En este momento, pues como vemos, el aire que tenía dentro del cilindro que hacía que el émbolo estuviera en esta posición, pues tiene una ruta de escape, que es la 1. Entonces, como otra vez les repito, al momento de regresar esta válvula, pues el aire se va a tomar otra vía, que es esta. Una vez que se desactivó esta válvula, el aire toma esta ruta y hace que el vástago se regrese de esta forma. Bueno, pues digamos que un ejemplo o lo que observamos de este circuito, eh, pues es muy práctico. Por ejemplo, encontramos dentro de la misma industria, por ejemplo, un viñedo que podría introducir los corchos dentro de las botellas ya una vez en el sellado. Ya que pues como vemos, ya que es neumática, al momento de pulsar, no sé, un botón, nosotros podemos observar que, que el aire que llega aquí con una fuerza, una presión que empuje al émbolo, que salga al vástago y que de esta parte tenga, pues no sé, algún artefacto que sostenga un corcho y lo pueda introducir dentro de la botella. Y sería manual, pues porque, por ejemplo, no sé, tendrían una poca venta y estaría una persona oprimiendo algún botón para, pues, sellar una poca cantidad de botellas. Bueno, pues este es el circuito 2 y vamos a pasar al circuito 3. Vamos a cerrar y abrimos el circuito 3. Este circuito pues tiene la diferencia es que tiene pues otra válvula, pero esta diferencia es que su accionamiento es mecánico, como podemos observar aquí. El accionamiento derecho pues va a ser un retorno por muelle. Esa es la diferencia de los dos de los otros dos anteriores. Tiene una válvula de accionamiento mecánico, el segundo tiene una válvula de accionamiento neumático y el primero son pulsadores, los dos. Los dos son por pulsador. Bueno, pues este circuito se compone por 5 componentes, el cual inicia con una fuente de unidad de aire, una unidad de aire, o sea, un compresor, una unidad de mantenimiento y dos válvulas, una accionada por pulsador y otra accionada de forma mecánica.
hasta pues desembocar en un cilindro de simple efecto que tiene un retorno por muelle. Entonces pues vamos a iniciar con el circuito. Como observamos, pues es un circuito un poco más simple que los dos anteriores, ya que pues las dos válvulas simplemente tienen tres vías. Y entonces aquí, una vez que el aire pues ya ha sido comprimido del entorno, pues entra a la unidad, como lo habíamos mencionado ya anteriormente, a la unidad de mantenimiento para hacer pues el limpiado y lubricado hasta llegar a la segunda válvula. Aquí se detiene, ya que pues la válvula está normalmente abierta. Una vez accionado el pulsador, pues la válvula se abre, normalmente abierta, se abre y llega hasta la segunda válvula. Esta es accionada de forma mecánica. Pues una vez que esta, digamos que se accionó mecánicamente la válvula, el aire sale y empuja al vástago hacia afuera del cilindro. Entonces, pues aquí podemos observar mm, que una vez que las dos que las dos válvulas se retraen, pues el aire toma una ruta de escape que es la siguiente. El aire que estaba dentro del cilindro pues sale por esta válvula en esta vía, y el poco aire que tenía la válvula dentro pues sale por esta otra vía. Pues aquí, por ejemplo, bueno, eh, una vez visto el circuito, pues le, le, le mando el video y espero pues nos brinde mm, sus observaciones y nos califique. Sí se me presentaron algunas dudas al momento de emprender, bueno, de iniciar con el software, ya que pues algunos pues, no lo encontraba y tuve que ver algunos videos antes de, de meterme de lleno al software. Y pues algunas conclusiones pues comprendimos y de forma práctica analizamos un circuito pues neumático. Eh, Comprendí cada una de sus componentes, cómo se conectan, cuáles son sus funciones, y pues sería es la forma básica, ya que observo que pues existen más componentes y otro tipo de, de válvulas, de relé, de pulsadores, de, no sé, puestos de entrada, puestos de salida. Entonces pues existen otros componentes que sí son un poco más complicados. Sin embargo, pues en esta parte o la unidad uno pues la comprendí de forma, pues se me hizo fácil conocer estos componentes. Le mandé el documento y pues le agregué también ahí un análisis y un pequeño escrito de lo que fue el trabajo y mi práctica. Bueno, sin más por el momento me despido y le agradezco su atención y espero pues termine de ver, me llegue o me haga llegar sus observaciones.